Lejos del espectáculo y la humillación pública que se desataba en la capilla metropolitana, la majestuosa y asfixiante extensión de los viñedos de la familia Arango Nova se encontraba sumergida en una quietud sepulcral. El sol caía a plomo sobre las interminables hileras de vides marchitas, castigando la tierra seca con una crueldad inclemente que parecía reflejar el estado de desolación absoluta y devastación emocional que reinaba en el corazón destrozado de Luz, sumida en una depresión asfixiante e insoportable por haber renunciado de manera definitiva al único amor verdadero de su trágica existencia. La exhausta matriarca caminaba sin rumbo fijo por los silenciosos pasillos de la inmensa hacienda. Sus pasos lentos y pesados resonaban contra las baldosas como el eco fúnebre de un tambor anunciando el final de su dinastía. Luz sentía que la atmósfera tóxica de derrotismo la empujaba inexorablemente cada vez más cerca del abismo, obligándola a considerar la rendición total. En su mente atormentada por el dolor constante, las amenazas sutiles de la despiadada Teresa resonaban como un martilleo incesante, convenciéndola de que la única salida a ese infierno era firmar los malditos documentos legales que le entregarían su sagrado legado a sus peores enemigos. La mujer dócil y sufrida estaba a punto de claudicar, de dejarse consumir por las sombras de la humillación y desaparecer para siempre. Sin embargo, el destino, en su infinita y magistral ironía, tenía preparado un giro apocalíptico, utilizando la debilidad humana como el catalizador perfecto para desenterrar la verdad más oscura y asquerosa que jamás haya manchado el nombre de la familia. Mientras Luz se ahogaba en su propio océano de miseria, en el interior de la suntuosa, pero ahora silenciosa y fría mansión principal, la tragedia comenzaba a mutar hacia una furia justiciera a través de las acciones patéticas de un parásito. Vicente, el cobarde, mentiroso y manipulador peón que había logrado infiltrarse cobardemente en los rincones íntimos de la propiedad, aprovechando el caos de la boda, había caído víctima de su propia debilidad. Consumido por una adicción incontrolable al alcohol y una sed de lujos que no le pertenecían, había saqueado la reserva privada de licores, bebiendo sin control, hasta perder por completo el sentido de la ubicación. Tras haber caído en un estupor etílico sobre uno de los carísimos sofás de terciopelo, Vicente despertó repentinamente envuelto en un estado de desorientación total y un pánico ciego al darse cuenta de que el tiempo había transcurrido, podría ser descubierto en su estado lamentable. Con el corazón latiendo desbocado y el sudor frío perlando su frente, el impostor intentó escapar de la habitación, moviéndose con la torpeza ridícula de un animal herido. En su frenético intento por alcanzar la puerta trasera, sus pies tropezaron estrepitosamente contra el borde de una inmensa alfombra, perdiendo el equilibrio de manera catastrófica. En su caída libre hacia el duro suelo de mármol, sus manos buscaron desesperadamente algo a lo que aferrarse, pero solo lograron arrastrar consigo una lámpara de cristal antiguo y bronce macizo que se precipitó al vacío con él. El impacto fue brutal y ensordecedor. El estruendo de los fragmentos de cristal destrozándose contra el suelo resonó por todos los pasillos de la mansión como una explosión, anunciando que el teatro de mentiras estaba a punto de derrumbarse. El ruido catastrófico y sorpresivo corto de tajo, el hilo de los pensamientos suicidas y depresivos de Luz, el instinto maternal y protector que siempre había residido en lo más profundo de su ser, se encendió de inmediato, sacudiéndola de su letargo emocional. Corrió con una urgencia frenética y el corazón palpitando en la garganta hacia el origen del estruendo, guiada por el eco de los quejidos patéticos que provenían del gran salón de invitados. Al irrumpir violentamente en la habitación, empujando las pesadas puertas dobles, la escena que encontró frente a sus ojos atónitos y desorbitados la dejó momentáneamente paralizada. Allí, tirado en el suelo sobre un charco de licor derramado y rodeado por los brillantes y afilados restos de la costosa lámpara destruida, se encontraba Vicente, balbuceando excusas incomprensibles e intentando torpemente ponerse de pie. La ira comenzó a hervir en la sangre de Luz al ver a semejante parásito profanando la santidad de su hogar, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra de condena o llamar a los guardias de seguridad para que lo arrojaran a las calles, su aguda mirada captó un detalle minúsculo, pero verdaderamente devastador. En el forcejeo y la caída, el abrigo andrajoso de Vicente se había abierto, dejando al descubierto el interior de su bolsillo, del cual asomaba torcidamente un papel blanco grueso y doblado a la mitad. El sello oficial impreso en la parte superior del documento captó la atención de la matriarca como un imán mortal. Era el inconfundible membrete del laboratorio genético privado más prestigioso de la ciudad, seguido en letras negras y marcadas por el nombre completo del hombre que más daño le había causado en el mundo: Eugenio Arango Nova,
Una curiosidad morbosa y una sospecha escalofriante se apoderaron de Luz, congelando instantáneamente su furia inicial y reemplazándola por una sed insaciable de verdad absoluta. Movida por una fuerza sobrenatural e instintiva, Luz avanzó con pasos firmes y letales hacia la figura patética del intruso. Vicente, al levantar la vista y encontrarse con la mirada gélida, penetrante y aterradora de la mujer, sintió que el alma abandonaba su cuerpo de golpe. Antes de que el cobarde peón pudiera intentar una huida, Luz se agachó con la agilidad de una pantera y arrancó el documento del bolsillo de Vicente con un movimiento brusco. El silencio en la habitación se volvió tan denso y opresivo que solo se escuchaba la respiración agitada del hombre acorralado y el crujido del papel al ser desdoblado por las manos temblorosas de la matriarca. Al recorrer con sus ojos las complejas líneas de jerga médica y los resultados irrefutables que confirmaban la paternidad del monstruo, la mente de Luz sufrió un cortocircuito apocalíptico. La revelación de que Catalina, su propia hija, la Nina a la que había protegido con su vida, era en realidad la semilla del diablo y la cómplice absoluta de la destrucción de su dinastía, le cayó encima como una avalancha de piedras ardientes. La sorpresa dio paso rápidamente a una furia indomable, visceral y sedienta de sangre. Agarrando a Vicente por las solapas de su sucia camisa con una fuerza impensable, Luz lo acorraló contra la pared, amenazándolo con una voz metálica y cargada de un odio ancestral. Le juro por el alma de los muertos que si no escupía toda la maldita verdad en ese preciso instante, llamaría a la policía para que se pudriera en la celda más oscura de la peor prisión. El terror absoluto paralizó a Vicente. Sintiendo el aliento de la ruina sobre su nuca, el hombre colapsó psicológicamente, desmoronándose como un castillo de naipes. Entre sollozos patéticos y súplicas humillantes, comenzó a vomitar todo el veneno acumulado. Confesó la cruel y maquiavélica extorsión de Catalina, admitió su participación en el robo del material biológico en la habitación de Eugenio y, cegado por la desesperación, deslizó la información más peligrosa de todas, la verdadera y criminal identidad del falso trabajador Armando, revelando que el hombre de confianza de Luz no era más que un impostor pagado para hundirla en la miseria. Las palabras de Vicente resonaban en la inmensa habitación como campanadas fúnebres que anunciaban el fin de una era de inocencia y sumisión y el comienzo de un reinado de terror y venganza pura. Las piezas de ese rompecabezas macabro, enfermo y torcido comenzaron a encajar con una precisión quirúrgica y aterradora en la mente brillante y ahora despierta de Luz. El velo espeso de la manipulación, la culpa y la resignación que había cegado su juicio durante tantos años cayó violentamente al suelo, hecho pedazos inservibles. Comprendió con una lucidez dolorosa, escalofriante y liberadora que todos sus infortunios, sus tragedias financieras y las calumnias que habían manchado su reputación no eran producto de la mala suerte, sino de una red de víboras venenosas que había estado durmiendo bajo su mismo techo, alimentándose de su bondad para luego morderla en la oscuridad. La mujer dócil, ingenua y siempre dispuesta al sacrificio abnegado que lloraba por los rincones, murió en esa misma habitación, asesinada por la traición inmensurable de su propia sangre y la hipocresía de sus enemigos. Y de las cenizas humeantes de esa mujer destruida nació una matriarca implacable, fría como un iceberg y calculadora como el más letal de los depredadores. Luz soltó a Vicente dejándolo caer al suelo como basura y se erguió con una majestuosidad soberbia, altiva y peligrosa que jamás había mostrado antes. Su rostro pálido ya no mostraba rastros de lágrimas de dolor, sino una máscara de determinación absoluta y una sed de venganza que amenazaba con incendiar el mundo entero. Guardó el explosivo documento genético en el interior de su escote, como si fuera una daga afilada lista para ser clavada en el corazón del enemigo. Ya no huiría de la hacienda ni firmaría su rendición ante Teresa. En lugar de eso, utilizaría esos mismos secretos asquerosos, sucios y destructivos para desmantelar el falso imperio de cristal desde sus cimientos más profundos, iniciando una cacería humana silenciosa y despiadada donde el falso Armando, la sociópata de Catalina y el déspota de Eugenio se convertirían en sus primeras presas, en un tablero de ajedrez bañado en sangre, marcando el inicio de una guerra sin cuartel, donde la única regla válida sería la aniquilación total y absoluta de todos los que osaron subestimar el letal y furioso despertar de la leona herida.